Vamos a continuar con la derivación de funciones. Pues al principio estamos usando la definición que dice que bueno, la derivada de una función que representamos por f' de x es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Bueno, esa es la definición y ya vimos que la interpretación geométrica de eso es que si tenemos una función f de x y igual a f de x y tenemos un punto de coordenadas, por ejemplo aquí de x0, y0 o f de x0, entonces la derivada es la pendiente de la recta tangente. O sea, ahí está. No es la recta propiamente dicha, sino que esta es la recta tangente. Vamos a ponerlo aquí. Recta tangente en x0. ¿Sí? Y la pendiente que sería medimos el ángulo, o sea, este ángulo teta, vamos a llamarle teta, que se forma con el eje de las x, con una recta horizontal. Entonces la pendiente es igual a la derivada en ese punto, ¿sí? Que es la tangente del ángulo teta. Entonces esa es la interpretación. La vez pasada estuvimos encontrando derivadas de funciones usando esta definición. Ahora vamos a seguirle a hacer unos cuantos ejemplos y vamos a enunciar fórmulas que permiten hacer la derivada de una manera más rápida, porque de esta manera, como se dieron cuenta en los ejemplos anteriores, es muy lento o muy engorroso, porque hay que hacer operaciones algebraicas que muchas veces conducen al error. Entonces, pero vamos a seguir con unos ejemplos, un par de ejemplos. Entonces, vamos a derivar la raíz. Bueno, al derivar la raíz vamos a encontrar la fórmula de la derivada y esa resulta muy a menudo se usa esa fórmula de la derivada, entonces conviene que la aprendamos de memoria, que no es muy difícil. Entonces vamos a empezar a ver. Entonces la derivada es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h, pero en vez de x ponemos x más h en la función, menos la f de x la dejamos igual sobre h. Bueno, es el límite. Ese límite tiene raíces y ya vemos que cuando tiene raíces procedemos al límite a multiplicar por el conjugado, o sea, repetimos todo y aquí vamos a multiplicar por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Es lo mismo pero cambiado de signo. O sea, lo pongo en rojo porque todo eso que está de rojo vale 1. O sea, estoy multiplicando por una unidad, pero una unidad disfrazada. Fíjense, es igual al término del numerador, pero cambiado de signo. ¿Por qué? Pues porque quiero que sea un producto de a más b, a menos b. O sea, aquí le voy a poner a menos b por a más b, que es el numerador. Entonces a cuadrada menos b cuadrada, eso ya lo sabemos de álgebra. Y esos cuadrados van a quitar las raíces. Esa es la idea de multiplicar por el conjugado. Bueno, entonces esto es igual al límite cuando h tiende a cero. Multiplicamos, voy a ponerlo todo así, menos raíz de x que está multiplicando con el otro término
dividido entre va a ser h por raíz de x más h más raíz de x, y esto es igual al límite ahora sí usamos la la fórmula esta que está en azul, entonces es x más h, bueno, raíz de x más h pero al cuadrado menos raíz de x al cuadrado entre lo de abajo bueno, continuamos entonces. Ya al elevar al cuadrado arriba se quitan las raíces, o sea, aquí eliminamos la raíz con la raíz con entonces nada más queda x más h menos x sobre h que multiplica raíz de x más h más raíz de x. Ahora sí, bueno, arriba se eliminan la x y me queda límite cuando h tiende a 0. Arriba nada más queda una h sobre h, bueno, aquí faltó, por raíz de x más h más raíz de x. Bueno, h entre h es 1. Un número dividido entre sí mismo da la unidad. Y este es el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre raíz de x más h más raíz de x. Y entonces pues ya arriba se eliminan las h y nos queda esa expresión. Y ahora sí hacemos tender la h a 0 y nos queda 1 sobre la raíz de x, porque la h ya es 0, más la raíz de x, que es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Bueno, ahí termina. Entonces aquí ponemos la fórmula. La derivada con respecto de x de raíz de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces esa es la fórmula para derivar una raíz. Hay que tenerla presente, les digo, porque ocurre muy a menudo esa derivada. Bueno, vamos a hacer otra para que vean. Aquí ese polinomio. Bueno, ya habíamos derivado la vez pasada un polinomio y estos ya vimos que son fáciles. Esperamos que la derivada sea 3 veces x cuadrada más 2x. O sea, se derivan bastante fácil las potencias, ¿no? Nada más se baja la potencia y se eleva al cuadrado, se le resta 1 y lo mismo acá. O sea, eso nos debe salir. Entonces vamos a usar la definición. Límite cuando h tiende a 0. F de x más h. Bueno, voy a ponerlo. F de x más h menos f de x sobre h. Entonces esa es la definición para derivar. Y entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a ver, ya nada más es ponerlo. Dice x más h, entonces donde está la f de x, donde aparece x le ponemos x más h. Entonces al cubo más x más h al cuadrado menos, y aquí sin nada, x cúbica más x cuadrada. Nótese el paréntesis que estoy poniendo porque hay un signo menos adelante del paréntesis que afecta todo lo de adentro. Bueno, entonces ya nada más queda que desarrollar. Vamos a desarrollar esa expresión. A ver, entonces eso es igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a poner una línea grande.
Aquí este binomio al cubo, ya tenemos una fórmula que es el cubo del primero más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Esa es una fórmula que tenemos. También para el binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primero más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Luego menos x cúbica menos x cuadrada sobre h. Entonces vamos a eliminar términos, el x cúbica con el x cúbica, este x cuadrada con este x cuadrada se van y nos queda que esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Bueno. A ver, vamos a ver qué nos quedó. Nos quedó 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h al cubo más 2xh, ¿verdad? Sobre h. Ya no nos quedó ningún otro término. A ver, 2, 4, 6. 2, 2, 4, 5. Nos falta un término, a ver. Más h cuadrada. Ahí están. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a factorizar la h arriba. Entonces nos queda 3x cuadrada más 3xh más h más 2x más h. O sea, factorizando una h. Y tenemos abajo h. Entonces abajo se eliminan la h y nos queda que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más 2x, vamos a llamarle acá, más 3xh más 2h. Bueno, aquí era h cuadrada. Y ya hacemos tender la h a 0. Entonces cuando la h es 0, este término se van y nos queda nada más 3x cuadrada más 2x, que era lo que les había dicho que tenía que salir. 3x cuadrada, ahí está, acá arriba, lo que les dije que tenía que salir salió acá, es igual. Entonces los polinomios son relativamente fáciles de derivar sin hacer todo esto, toda esta cuestión algebraica. Bueno, veamos ahora una raíz cúbica cómo se haría. Entonces vamos a derivar. Tendríamos que la derivada de la función es igual al límite. Bueno, voy a poner la definición porque ustedes tal vez no la tienen en mente. Ya nada más hay que sustituir en esa fórmula. A ver, f de x más h. Este sería raíz cúbica de x más h. Menos raíz cúbica de x sobre h. Bueno, ahí no podemos multiplicar por el conjugado porque no son cuadrados, son cubos. Entonces no va a resultar. Entonces vamos a utilizar una fórmula de factorización
la vamos a escribir aquí. A ver, la voy a escribir en verde, que dice que cuando tú quieres factorizar, esta fórmula la dimos en clases pasadas, que es una tabla que está en el libro. Entonces, si tú quieres factorizar una diferencia de raíces cúbicas, es igual a menos b sobre a a la 2 tercios más a la 1 tercio, b a la 1 tercio más b a la 2 tercios. O sea, esa es la fórmula que vamos a usar para factorizar arriba. Entonces la a es x más h y la b es, bueno, aquí le vamos a poner a es x más h en la fórmula y la b es x. Entonces, como nos va a quedar f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a poner la línea de quebrado. Y luego dice es a, que es x más h menos x menos b. Y luego dice a la 2 tercios. O sea, x más h a la 2 tercios. Más a, que es x más h a la 1 tercio, por b, que es x, bueno, aquí x a la 1 tercio, más b, que es x a la 2 tercios. Bueno, esa fue la factorización, pero me faltó la h. Bueno, aquí voy a multiplicar por h. Todo esto abajo, h. Y entonces es igual al límite cuando h tiende a 0. Bueno, aquí se van a ir las x y solo me va a quedar la h arriba. Vamos a poner la h arriba y una h que multiplica todo eso. Bueno, x más h a la 2 tercios más x más h a la 1 tercio por x a la 1 tercio más x a la 2 tercios. Bueno, aquí de nuevo se va la h. Se va la h y entonces me queda lo siguiente. Me queda que f', bueno, vamos a borrar. f' de x es igual a límite cuando h tiende a 0 a h entre h es 1, entonces me queda 1 arriba y bueno, lo de abajo ya no me queda solo. Bueno, ahora sí vamos a tender la h a 0 y entonces me queda 1 sobre, como h ya es 0, ya nada más queda x a la 2 tercios más x a la 1 tercio por x a la 1 tercio más x a la 2 tercios. Y ya esto es igual a 1 sobre x a la 2 tercios más x a la 2 tercios más x a la 2 tercios. Sí, 1 tercio y 1 tercio es 2 tercios. Entonces la derivada va a ser igual a 1 sobre 3 veces x, bueno, 3 veces x a la 2 tercios. Lo podemos escribir así como 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de x cuadrada. Fíjense, ya cambió. Entonces esta fórmula sí, pues no conviene aprendérsela, pero porque es fácil derivar, ¿no? Entonces así resultaría. Bueno, hasta aquí le dejamos en el cálculo de derivadas usando la definición. Ahora vamos a dar reglas, fórmulas para poder hacer las derivadas más fáciles. Bueno, ahora vamos a ver una serie de fórmulas que van a hacer el cálculo de la derivada de funciones pues más fácil.
Entonces empezamos con la primera. Esto lo pueden revisar en la página 107. Entonces ahí estoy sacando las fórmulas. Lo anterior es de páginas anteriores, por ejemplo, página 104. Entonces ahorita vamos en la 107. A ver, entonces la primera fórmula dice que la derivada con respecto de x de una constante es igual a 0. Eso ya lo habíamos visto cuando aplicamos la derivada, porque la constante es, la gráfica es una recta horizontal y las rectas horizontales tienen pendiente 0, entonces la derivada es 0. Si tenemos una recta a 45 grados, que es la y igual a x, entonces la recta de 45 grados tiene pendiente que es tangente de 45 y esto es 1. Bueno, vamos con la tercera. Esto que vamos a escribir aquí, vamos a ponerlo así: la derivada de una función por una constante. Cuando las funciones están acompañadas por una constante, entonces la derivada nada más se va a actuar sobre la función y saca la constante. La saca, no le hace nada. Fíjense que en la primera propiedad, si la constante está solita, la hace 0. Pero si está acompañada de una función, no le hace nada y la saca y nada más se va a derivar la función. Esto que tenemos aquí se llama linealidad. Bueno, juntamente con la siguiente propiedad. Si tenemos la derivada de una suma de funciones, es la derivada de la suma. Ahí tenemos. O sea, la propiedad 3 y 4 se conoce como linealidad. Bueno, tenemos la quinta propiedad. X a la n. Esto es lo que le decía de las potencias, los polinomios. Es fácil derivarlos porque nada más bajas la potencia y le restas 1 arriba. Y ya, o sea, puedes derivar cualquier función, ¿no? X a la cubo, X a la cuarta, X a la quinta, X a la menos 3. La n puede ser lo que sea. También puede ser quebrados. Por ejemplo, X a la 2 tercios, X a la 5 octavos, todo. Entonces, con esta fórmula se puede hacer cualquier cosa. Vamos a poner la sexta propiedad. Bueno, la derivada de una raíz es lo que les decía. Tenemos una función adentro de la raíz. Entonces, pero aquí es raíz enésimas. Raíz enésima. Entonces es 1 sobre, esta fórmula es muy útil, demasiado útil. Raíz enésima de f de x elevado a la n menos 1. Es una fórmula general por la derivada de f de x. Esto se conoce como regla de la cadena. Pero es una fórmula que también es bastante útil. A ver, vamos a ver la derivada de f de x. Ahora vamos a generalizar la quinta propiedad. Tenemos una función cualquiera elevada a la n. Esto es n por la f de x elevado a la n menos 1 por la derivada de f de x con respecto de x. Es regla de la cadena. Bueno, la vamos a usar y van a ver cómo se aplica esa regla. A ver, la regla 8. La derivada con respecto... Bueno, esta es una aplicación de la sexta, que es la derivada de una raíz, que es lo que les decía, ¿no?
que es 1 sobre 2 veces la raíz multiplicado por la derivada de la función. Es la regla de la cadena. Vamos a ver esta propiedad es cuando ustedes quieren derivar un producto de dos funciones. Entonces esto dice que primero derives la g y lo multiplicas por f, más ahora dejas la g y derivas la f, pero es una suma el producto. Entonces ahí tenemos la derivada de un producto. Entonces tenemos 9 fórmulas, falta todavía un par. Vamos a verlas. Bueno, la siguiente fórmula es para la división. Si yo tengo la división de dos funciones, entonces dice que pongamos en el denominador la función del denominador pero al cuadrado, y luego la función del denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Esa fórmula es un poco complicadita, pero de ahí, de esa fórmula, se deriva una que también ocurre muy a menudo, como la de la raíz, que tú tienes 1 sobre g de x. Se llama la derivada de la función recíproca. Es un caso especial en el que la f de arriba de la fórmula 10 sea 1. Entonces ustedes le pueden colocar ahí y les queda la derivada de g dividido entre la g de x al cuadrado. Bueno, tenemos entonces ya ahí todas las fórmulas para derivar y ya no tener que usar el límite. Y pues ya no batallar tanto. Entonces vamos a ver cómo se aplican con unos cuantos ejemplos. Bueno, vamos a ver aplicaciones de las fórmulas. De esta primera fórmula les recuerdo la derivada con respecto de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Entonces aquí es un polinomio y cada uno de esos términos vamos a poner f' de x es igual a es x cúbica, se baja el 3, se multiplica por x a la 3 menos 1. Bueno, vamos a ponerlo 3 menos 1 más 2 por 2, 4 x a la 2 menos 1 menos 4 x a la 1 menos 1 más la derivada de una constante. La derivada de una constante vimos que es 0, en este caso 5. Entonces me queda f' de x es igual a 3x cuadrada más 4x menos 4. Entonces ahí está la derivada. ¿Ven qué sencillo? Que si lo hubiésemos hecho por la fórmula de la definición, pues estaría muy larga la deducción. Bueno, vamos a hacer otro. Tenemos f de x igual a raíz cúbica de x cuadrada. Bueno, entonces primero que nada debemos escribir en forma de potencia. Este es x a la 2 tercios. Usamos la misma fórmula y entonces tenemos f' de x es igual a 2 tercios. Bajamos la potencia y le quitamos 1. Entonces es 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1, es 2 tercios menos 3 tercios, que es menos 1 tercio. Entonces lo podemos escribir 2 sobre 3 veces x a la 1 tercio, que se quedaría 2 sobre 3 veces raíz cúbica de x. Bueno, así.
Tal vez estén preguntando, ¿y no lo podemos dejar así? Bueno, sí lo pueden dejar, pero por lo regular se pide que esté pues en su mínima expresión, ¿no? Entonces, máxime, si vienen preguntas con paréntesis, pues la respuesta tal vez no la pongan así, como x a la menos un tercio, sino así 2 sobre 3 raíz cúbica de x. Bueno, vamos a hacer esta otra que es del mismo estilo. 1 sobre raíz quinta de x. Entonces, primero que nada, bueno, primero que nada escribimos a la f de x en forma de potencia, que es 1 sobre x a la un quinto, ¿no? Que es x a la menos un quinto. O sea, no estoy derivando todavía. Entonces ahora sí la derivada es menos un quinto, si se baja la potencia, x a la menos un quinto menos 1, que es menos un quinto, x a la menos un quinto menos 1 es menos 5 quintos, 6 quintos, que es menos 1 sobre 5 veces x a la 6 quintos. Ahí quedaría así, ¿no? Entonces, como ven, es muy sencillo derivar usando las fórmulas para este tipo de funciones. Entonces vamos a hacer otros. Bueno, este ejemplo se puede ver como función recíproca, o sea, usar la fórmula que les decía de 1 sobre g de x es igual a menos g' de x, vamos a ponerlo así, sobre g de x al cuadrado. Aquí el g de x es igual a x simplemente, entonces g' es 1, como habíamos dicho, y ya está la derivada. Entonces el 4, bueno, vamos a ponerlo derivada con respecto de x de 4 sobre x. El 4 lo respeta la derivada y se sale, y nada más derivamos 1 sobre x. Usando la fórmula esta de aquí arriba es menos, aquí un paréntesis, menos g' que vale 1 sobre g de x, que es x al cuadrado. Entonces menos 4 sobre x al cuadrado. Ahí está. Esa es una forma de derivarlo usando la fórmula de la función recíproca. Una fórmula muy útil. Otra forma es viéndola como potencia. O sea, a la x lo ponemos como x a la menos 1 porque está abajo. Entonces ya podemos derivar f' de x es igual a menos 4 por 1 por x a la menos 1 menos 1, que es menos 4x a la menos 2, que es menos 4 sobre x al cuadrado, que es el mismo resultado. ¿Cuál es más fácil? Bueno, ahí ustedes deciden. Yo me inclino por el primero, pero pues ya es cuestión de gustos cuál usar o cuál no usar. Bueno, un último ejemplo de estos y vamos a ver. Este es 2 raíz cúbica de x menos 7 sobre raíz de x. Bueno, aquí conviene poner la f de x en forma de potencia, 2 por x a la 1 tercio menos 7 por x a la menos 1 medio. Sí, porque está abajo la raíz de x, entonces a la menos 1 medio ya está. Entonces ya derivamos f' de x es 2 por 1 tercio, si recuerden que se baja la potencia,
x a la menos un tercio menos 1 menos 7 por menos un medio x a la menos un medio menos 1. Bueno, entonces me queda la derivada es igual a 2 tercios x a la menos un tercio menos 3 tercios menos 4 tercios, y ahí menos por menos da más 7 medios, x a la menos un medio menos 1 menos 3 medios. Entonces así queda la derivada. Claro, lo podríamos acomodar, reacomodar y poner en orden. Bueno, entonces vamos a dejar aquí esta clase y vamos después a seguir con más ejemplos para que vean ustedes cómo se aplican las fórmulas. Y al último tenemos una fórmula poderosísima que les decía que no hay función que se les resista para ser derivada con esa fórmula o regla que le llamamos, que se llama la regla de la cadena. Pero bueno, primero debemos de practicar mucho sobre esto para poder usar la regla de la cadena.